Este es un artículo sobre Scratch y los principios que guiaron el diseño de este ambiente de programación que estaremos usando en el curso. Entonces, el objetivo primero fue facilitar una programación para cualquier persona, independientemente de su edad, su experiencia o incluso sus intereses, y que permitiera además diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, historias interactivas, juegos, animaciones, y que los pudieran compartir con una comunidad en el mundo. Sobre Scratch, un poco sobre Scratch, es una colección de proyectos muy diversos, como les mencionaba antes. La gente ha creado videos, boletines de noticias, simulaciones, guías, tarjetas de cumpleaños. Tiene una audiencia de más o menos personas de 8 a 16 años y el pico, o sea, la mayoría de sus usuarios tiene más o menos entre 13 y 14 años. Los scratcheros, usuarios de Scratch, programan y comparten proyectos eh, y al programar y compartir estos proyectos desarrollan habilidades que tienen que ver con la matemática y también con la computación, porque obviamente interactúan con estos dos tipos de conceptos directamente programando, pero además aprenden a pensar en forma creativa, a razonar en forma sistemática y a trabajar en forma colaborativa con otros en la comunidad. O sea, son tres habilidades importantes que pues están muy alineadas con los objetivos del siglo XXI. Aquí podemos ver los usuarios de Scratch y bueno, sabemos que también hay una división de niños y niñas, hombres y mujeres más o menos igual. Y se pregunta uno por qué programar. Dice la competencia digital, o sea, el adquirir esta fluidez tecnológica que nosotros llamamos, tiene mucho más, tiene que ver con mucho más que simplemente chatear o navegar o incluso interactuar, porque realmente cuando hablamos de tecnología y a veces nos referimos a eh, nativos digitales, pues están muy concentrados digamos, en las aplicaciones o el software a este tipo de proyectos. Y pues lo que se quiere con Scratch y con los ambientes de programación que nosotros diseñamos es permitir que el usuario diseñe, permitir que cree, permitir que invente con estos nuevos medios. O sea que nosotros estamos pensando, haciendo una analogía que quien usa realmente dispositivos digitales es como que supiera escribir, pero realmente no sabe leer y nosotros lo que queremos es promover vamos, ese complemento de que no solamente es consumir, sino que además es producir. Pues al programar también expandimos, nosotros estamos convencidos que expandimos el rango de posibilidades de lo que se puede crear, o sea, porque al programar yo puedo crear muchos tipos de cosas, pero además puedo aprender muchos tipos de cosas. Y el pensamiento computacional que está asociado directamente con la programación, pues tiene que ver con el desarrollo de habilidades como solución de problemas, como diseño y como la reflexión sobre el pensamiento, digamos, sobre el proceso de cognitivo de pensar y como diría Pape, sobre el proceso de cómo se piensa, ¿no? Eh, los antecedentes que informan Scratch, realmente venimos como grupo desarrollando ambientes de programación por muchísimos años. Estos primeros ambientes de programación pues eran difíciles de usar, los chicos tenían que directamente, o los usuarios directamente escribir palabras, cometían bastante errores, o sea que eran bastante difíciles de usar. Realmente los primeros ambientes de programación tampoco se enseñaron haciendo conexión con las experiencias y los intereses de los jóvenes y pues había una limitante grandísima en el apoyo que podía encontrar una persona que estuviera interesada en programar, o sea que era una actividad realmente muy limitada para quienes eran expertos en programación. Y entonces el grupo de MIT lo que quiere es crear un ambiente de programación que responda a todas estas problemáticas. Y tener en cuenta, pues, recomendaciones de Seymour Papert, que ya habíamos leído sobre él en la sesión anterior y que realmente es quien pues ha informado muchísimos del trabajo que estamos haciendo y del trabajo pues, que estamos acompañando.
para los maestros de Europeana también. Y Paper nos dice que pues estos ambientes de programación tienen que tener varias cualidades y él habla de piso bajo y esto quiere decir que pues sean de muy fácil acceso, o sea que aunque yo no sea un experto, puedo fácilmente usarlos y creo que al observar los proyectos que han entregado, pues en esta primera sesión es evidente que es fácil de usar, todos pudieron crear un proyecto en diferente capacidad, pero fue muy fácil poder crear un proyecto y eso es lo que queremos, que tenga un piso bajo, o sea, una entrada muy fácil, pero también que tengan un techo alto y eso quiere decir que a medida que yo me voy volviendo experto y conozco más la herramienta y adquiero esa fluidez tecnológica, pues yo puedo crear proyectos un poco más y mucho más complejos. Y una tercera cualidad tiene que ver con paredes anchas, como decimos nosotros, y es que yo permita, o sea, esta mente de programación tiene que permitir que se hagan diferentes tipos de proyectos que involucre diferentes tipos de intereses y además formas de aprender. Creo que esto lo hablábamos un poco en la sesión pasada y tiene que ver con que yo hacía tal vez una analogía con un procesador de palabras. En un procesador de palabras pues puedo escribir una carta y ahora que digamos tengo acceso a otros medios pues puedo incluir una foto tal vez, pero es una herramienta que me permite crear documentos escritos y de ahí viene su nombre. Pero con Scratch yo puedo crear diferentes tipos de proyectos. Puedo incluso crear un proyecto donde alguien pueda hacer una carta, pero puedo hacer un juego, puedo hacer una simulación, puedo hacer una representación gráfica de datos recolectados, etcétera. Así que a esto se refiere esa cualidad de tener paredes anchas. Tres principios con estas ideas en mente y todos estos retos, digamos, estas recomendaciones que hacía Paper, pues se lanzó el diseño de Scratch con tres cualidades importantes. Una que podríamos llamar como flexible y que quiere decir que con Scratch yo puedo, como cuando armo un rompecabezas, o sea, poner juntas muchas piezas y explorar cómo juntas, pues ellos tienen un producto, un resultado. En la primera sesión hablábamos de Scratch como un ambiente donde nos podemos posicionar nosotros como los directores de una obra y realmente estos bloques pues permiten que yo vaya construyendo estos libretos de estos personajes, permiten que yo vaya poniendo fondos, que vaya armando mis historias de esa manera, o sea que con Scratch yo puedo fácilmente cambiar, armar y explorar, ¿no? Entonces es una de las cualidades que me permite y que ha informado Scratch, que tenga esa posibilidad y que permita ese trabajo de los usuarios. Una segunda cualidad tiene que ver con lo significativo y yo creo que hacíamos ese apunte en la sesión pasada donde decíamos hay que construir esas conexiones emocionales y esas conexiones emocionales les permite Scratch al permitir diferentes clases de proyectos. Lo mencionaba ya pues con Scratch yo puedo crear tours virtuales, tarjetas de cumpleaños, simulaciones, tarjetas navideñas, o sea, hay múltiples tipos de proyectos. Aquí en esta imagen podemos ver pues que hay ya clasificadas animaciones, proyectos de arte, proyectos de música, historias, juegos, etcétera, cualquier tipo de proyectos. Y una tercera cualidad tiene que ver con la parte social de Scratch. Esta es la vista de la primera página de Scratch y ya creo que hemos visitado un poco esta comunidad donde encontramos en esta primera página visibles todos estos proyectos que han compartido los miembros de la comunidad. Tenemos más de 5 millones y medio de proyectos, tenemos casi 3,5 millones de usuarios a hoy en día y pues los usuarios han podido ofrecer comentarios, que son más o menos 27 millones de comentarios, casi medio millón de estudios y como habíamos aprendido y vamos a empezar ya a usar en esta sesión, los estudios son como folders, o sea, son espacios donde yo puedo recolectar diferentes tipos de proyectos.
Con respecto a lo sociable, pues acá quería mostrarles los proyectos que se comparten mensualmente. O sea, en este momento están compartiéndose casi 200.000, cerca de 200.000, 250.000 proyectos cada mes, y pues un número importante también de proyectos remezclados. O sea, algunos de ellos son originales y otros son remezclados. Y también comentarios que no solamente los usuarios de Scratch comparten sus proyectos, sino que además comparten comentarios importantes de unos a otros. Entonces vemos acá todos los azules son comentarios a proyectos, los verdes es un porcentaje de comentarios a estudios. O sea, si yo encuentro un estudio donde alguien ha recolectado, por ejemplo, proyectos sobre el agua o juegos, entonces uno puede crear sus propios estudios y también comentar y seguir esos estudios. O sea, que hay comentarios a esos estudios. Y también puedo hacer comentarios a los perfiles. O sea, si encuentro el perfil de alguien, que es realmente los usuarios que hemos creado hace un par de semanas para cada uno de nosotros, yo puedo comentar en el estudio, en el perfil de alguna de esas personas, porque pienso que tiene proyectos interesantes. Así que nuevamente, Scratch es una mente de programación. Se crea como resultado de muchísimos retos que tenían que ver con la parte técnica, la parte de uso, la parte de accesibilidad, y que tienen en cuenta tres características importantes, y es que sean fáciles de usar, que permitan al mismo tiempo realización de proyectos más complejos, y que permitan una diversidad de proyectos donde intereses también son diversos y tipos de aprendizajes. Hay tres características importantes que guiaron el diseño de Scratch. Una es esa capacidad de permitir la exploración y el juego, eh, esa capacidad de hacer conexión con lo significativo, porque me permite pues explorar diferentes tipos de proyectos en diferentes temas. Y la tercera es esa capacidad de hacer de Scratch una comunidad donde yo puedo intercambiar conocimientos, compartir proyectos, ofrecer comentarios y también recibir comentarios. Espero que hagan la lectura, es una lectura linda y bueno, estamos en contacto.